Vamos a seguir con el módulo de potencia mecánica. Primero realizaremos este ejercicio que les va a aparecer en pantalla. Antes de empezar con el ejercicio tenemos que tener en cuenta algunos factores. Sabemos que la potencia se define como un trabajo que se realiza por una unidad de tiempo. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que la potencia es de 4 watts. ¿Listo? Vamos a desglosar estos watts en las unidades de trabajo y de tiempo. Sabemos que para las unidades, o la unidad del trabajo es joules y la unidad del tiempo es en segundos. Obviamente estamos hablando del sistema internacional. Entonces, básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada segundo se está haciendo un trabajo de 4 joules. Esta es la relación que se hace entre el tiempo y el trabajo. ¿Listo? Como lo miramos acá, básicamente nos está diciendo que por cada segundo que pasa, la máquina X está haciendo un trabajo de 4 joules. Tenemos presente esto porque nos va a ayudar a realizar el ejercicio para poder realizar la comparación entre los motores. Entonces vamos a pasar con los motores. Analicemos qué pasa con el primer motor. El primer motor nos está diciendo, hace un trabajo de W, no nos da ningún número, nos da solo la variable, hace un trabajo W, en un tiempo de T medios. ¿Listo? Entonces tenemos el trabajo y tenemos el tiempo del primer motor. Hacemos la relación en potencia. Entonces sabemos que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Reemplazamos los valores. W sobre T medios. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Hay muchas formas. Podemos pasar esta variable, su inversa, a multiplicar, o también hacer la ley de la oreja, como ustedes prefieran. Recuerden que para poder aplicar la ley de la oreja aquí, simplemente hay que agregar un 1 imaginario por debajo de la W. ¿Listo? No por encima, por debajo de la W. Entonces ya queda a su criterio cómo lo quieren hacer. Voy a hacerlo yo con la ley de la oreja. Listo. Entonces aplicamos la ley de la oreja. Recuerden que los que están en el exterior son el numerador y los que están en el interior son el denominador. Entonces 2 por W, 2W y T por 1, T. ¿Listo? Entonces en este caso estamos diciendo que el primer motor tiene una potencia de 2W sobre T. Vamos a mirar qué pasa con el segundo motor. El segundo motor nos dice, tiene o realiza un trabajo de 4W y en un tiempo de 4 tercios de T. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el primer motor. Realizamos la relación de potencia, W sobre T, trabajo sobre tiempo. Y aquí podemos aplicar de igual forma la ley de la oreja, o también, como les decía, esta expresión, pasarla a multiplicar, pero su inversa. Cualquiera de las dos formas. Hagámosla con la ley de la oreja. Entonces, aplicada la ley de la oreja. Sencillo, sabemos que los del exterior son el numerador, interior, denominador. 4W por 3, 12W, 4T por 1, 4T. Cuarta de 4, 1, cuarta de 12, 3. Es decir, que la potencia que está realizando el motor 2 es de 3WT. Ahora, ¿cuál de los dos motores será más eficiente? Es muy sencillo de analizar. Miremos, y como lo habíamos visto en el análisis pasado, que este primer motor está haciendo cada segundo 2 joules de trabajo. ¿Listo? Mientras que el segundo motor por cada segundo está haciendo un trabajo de 3 joules. Entonces, ¿cuál será el más potente? Es muy sencillo. El que hace más trabajo en el mismo periodo de tiempo. Recordemos y tengamos en cuenta que para poder analizar esto, ambos tienen que tener el mismo periodo de tiempo. Aquí estamos analizando con un T y aquí estamos analizando con una T también. Si el motor 2
o el motor 1 por alguna razón tuvieran 2T y este 1T, no los podemos analizar. ¿Listo? La eficiencia o la potencia, cuando vayamos a comparar dos máquinas, solo las podemos comparar siempre y cuando el tiempo tenga el mismo valor. ¿Listo? Cuando el tiempo esté en un mismo periodo, en un mismo rango. En este caso, están en el mismo rango y nos podemos dar cuenta que el segundo motor hace más trabajo en el mismo periodo de tiempo. Con esto podemos concluir el primer ejercicio de hoy. A continuación, realizaremos el siguiente ejercicio. Para poder resolver este ejercicio, tengamos en cuenta lo que habíamos visto o lo que ustedes habían leído en la guía pasada. Tanto lo de las potencias o el tipo de potencias y la eficiencia de una máquina, cómo se calculaba la eficiencia de algún objeto, de alguna máquina. En este caso, nos preguntan por la eficiencia de un robot. ¿Listo? Entonces miremos cuál es la eficiencia del robot a partir de sus potencias. Primero, el robot nos dice que la potencia disipada es el 20% de una potencia útil. Ojo con esa parte, ¿listo? Potencia disipada de la potencia útil. Cuando nos hablan de potencia disipada, básicamente nos están diciendo potencia perdida, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Que ese robot está disipando 20% de la potencia útil y nos piden calcular la eficiencia. Tengamos en cuenta dos cosas que ya habíamos visto en las guías pasadas. Primero, cómo se relacionan y cuáles son los tipos de potencias que existen y cómo se calcula la eficiencia. Recordemos que la eficiencia básicamente es decir qué tanto aprovecha la máquina, el objeto, o en este caso el robot, la potencia que se le entrega. ¿Listo? Entonces en este caso básicamente nos está diciendo potencia entregada es igual a potencia útil más potencia perdida. Y la eficiencia es potencia útil sobre la potencia entregada multiplicado por el 100%. ¿Cómo comenzamos este ejercicio? Muy sencillo. Primero miramos cómo se relacionan las potencias y qué es lo que nos están dando básicamente el enunciado. Nos dice que ese robot disipa 20% de la potencia útil. ¿Listo? Entonces, como estamos diciendo o estamos evaluando que la potencia disipada hace referencia a la potencia perdida, ¿a qué será igual? A 20% de la potencia útil. ¿Listo? De la potencia útil. Potencia perdida es igual al 20% de la potencia útil. Vamos a reemplazar esta potencia perdida dentro de la fórmula de la potencia entregada. Entonces nos queda potencia entregada igual a potencia útil más la potencia perdida que la habíamos reemplazado con el 20% de la potencia útil. ¿Cómo podemos relacionar esto? Bueno, recordemos que un porcentaje se da sobre un 100%. Entonces este 20% lo podemos reemplazar sobre 20 sobre 100. ¿Podemos cancelar algo de ahí? Sí. Se va este 0 con este 0. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Entonces, ¿qué nos queda? Potencia útil más un quinto de la potencia útil. ¿Podemos seguir operando ahí? Claro que podemos seguir operando. Hagamos de cuenta que esta potencia útil tiene un 1 imaginario ahí. Entonces sería una potencia útil más un quinto de la potencia útil. ¿Cómo se suma esto? Muy sencillo, suma de fraccionarios. Esto ya lo tienen que manejar, así que ustedes les dejo el procedimiento, yo de una vez pondré el resultado. Y listo, ya tenemos el resultado. La potencia entregada es igual a 6 quintos de la potencia útil. Ahora, miremos la eficiencia. ¿Cómo podemos relacionar la eficiencia? Tenemos la potencia útil, sí, la tenemos, y tenemos la potencia entregada también, la que acabamos de ayer. Reemplazamos los términos. Potencia útil, había dicho que la teníamos, en realidad no la tenemos, pero la podemos dejar expresada, potencia útil. Y la potencia entregada, si la tenemos expresada en función de potencia útil. ¿Cómo podemos relacionar eso? Sencillamente aplicando una pequeña ley de la oreja. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarla
y luego ya empezamos a operar con este 100%. Aplicamos la ley de la oreja, sabemos que los extremos, o mejor dicho, el exterior es el numerador y los interiores son el denominador. 5 por potencia útil, 5 potencia útil, y 6 potencia útil por 1, 6 potencia útil. Potencia útil con potencia útil se cancelan, ya que son las mismas variables o las mismas magnitudes, y nos quedan 5 sobre 6 por el 100%. Haciendo esa operación aproximadamente nos da 83%. Es decir, y como resultado final, que la eficiencia de ese robot es del 83%. Diciéndolo de otras palabras, el robot aprovecha el 83% de la potencia que se le entrega. Con esto terminaríamos el segundo ejercicio. Vamos a pasar al tercero y último por el día de hoy. Por último tenemos este sistema de un motor que por medio de una polea quiere alzar un determinado bloque. El enunciado es el siguiente. Básicamente el ejercicio nos dice, requiere un motor, no sé cuál, y con los datos que nos están dando o las necesidades que nos están pidiendo, yo debo elegir un motor. Hago una pausa acá para explicar que esto de la potencia mecánica por lo general siempre se aplica en motores, es decir, para los motores esto de la potencia mecánica es lo más importante, ¿listo? Ya que los motores se presentan en muchos sistemas físicos, ¿listo? Entonces, esto quiere decir que los motores son demasiado esenciales y son de los sistemas más comunes, por lo cual saber cómo se representa la potencia de un motor es fundamental. También otra cosa a seguir es que los motores, más allá de que tienen su propia potencia, uno no llega a decir a la tienda necesito un motor de, pongámoslo sencillo, 50 watts. No, ya que la potencia de los motores no se mide en watts, sino que se mide en caballos de fuerza, o horsepower, o HP, como quieran llamarlo, ¿cierto? Entonces, para eso, pues obviamente tiene una equivalencia. Esa equivalencia es la siguiente. Un horsepower, o caballos de fuerza, equivale a 742. Entonces, esa es la equivalencia de caballos de fuerza a trabajo. Listo, la potencia representada en joules. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Primero que todo, hagamos la equivalencia o miremos cómo se representa la potencia. Sabemos que la potencia es igual a trabajo sobre unidad de tiempo. Habíamos visto que esto se puede representar de otra forma. El trabajo, como ya lo habíamos visto en el trabajo mecánico, es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Obviamente el tiempo se queda ahí. Ahora, ¿a qué era igual distancia sobre tiempo? Pues como ya lo habíamos visto en clases pasadas, incluso cuando vemos movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que distancia sobre tiempo es igual a la velocidad. Entonces, la expresión quedaría también expresada en fuerza por velocidad. Esta expresión nos va a ayudar ya que a nosotros nos están dando en el enunciado la velocidad. Ahora, fuerza. ¿Tenemos la fuerza? Realmente no lo tenemos. Nos están dando la masa del bloque, que es 550 kilogramos. Pero, ¿cómo podemos representar esta masa en una fuerza? Es muy sencillo. Recordemos que el peso es la relación entre la gravedad y la masa. Este bloque también está sujeto bajo la ley de la gravedad o bajo la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Ya que está suspendido y obviamente la gravedad lo está atrayendo hacia ella, en este caso hacia abajo. Entonces, el peso se relaciona masa por gravedad. Entonces reemplazamos la masa, sabemos que es 550 kilogramos, y la gravedad, como la manejamos en el curso siempre, es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Haciendo esta multiplicación da aproximadamente 5390.
Recordemos que así como se operan los números, también se operan las magnitudes. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a newtons. Entonces escribamos el resultado. Ya tenemos una fuerza, la velocidad nos las está dando el ejercicio, ahora podemos operarla para hallar la potencia. Reemplazamos entonces la fuerza multiplicado por la velocidad que nos daba el enunciado 10 metros sobre segundo, y esto nos da un total de 53.900 watts. Ahora, lo que habíamos dicho, sabemos y nos dicen que un motor jamás se puede representar o jamás puede tener como magnitud su fuerza en watts o su potencia en watts. Por lo tanto, tenemos que hacer la equivalencia o la conversión de watts a horsepower, a caballos de fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, con un factor de conversión. Sencillo, entonces hacemos la respectiva equivalencia. Hacemos la respectiva equivalencia para poder aplicar el factor de conversión. Entonces decimos, un caballo de fuerza, un horsepower, equivale a 742 watts. Cancelamos watts con watts, operamos, nos queda 53.900 sobre 742 y eso nos da un resultado de 72,64 caballos de fuerza. Es muy importante, y de ahora en adelante cada vez que nos refiramos a motores siempre lo tenemos que representar en caballos de fuerza. ¿Listo? Nada de watts, caballos de fuerza. Esto sigue siendo una potencia, solo que es representado en otra magnitud. Hasta ahí podríamos acabar con este módulo de potencia mecánica. En el próximo video, en la próxima clase, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a mirar otros ejercicios con un poco más de complejidad para poder cerrar este tema y evaluarlo.